enviando cartas, salutaciones a las 7 iglesias. En el capítulo 1, el último libro de la Biblia, todo cristiano tiene que andar con su Biblia y con las alabanzas grabadas en su corazón, porque las alabanzas Dios está grabando en el corazón, son tan preciosas que quedan en nuestra vida, en nuestros corazones. Pónganse en pie entonces. Si lo he encontrado, diga amén. Entonces, con esta confirmación doy lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto. Y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque van a cumplirse 2000 años, Señor. Y la gente está con una angustia tremenda en sus vidas y en sus corazones, porque no sienten apoyo en ninguna religión. Señor, pero sabemos que tu palabra es profética y tiene fiel cumplimiento. A mí lo que me preocupa, Señor, son los conocedores de la palabra de Dios. Son tu pueblo escogido, Padre, para que no caigamos en el error de dar por tardanza la venida del Señor. Tenemos que estar alertas, Señor, con las lámparas encendidas, llenas de la unción del poder tuyo. Te esperamos, Señor, danzando, hablando lengua, profetizando. Señor, el gozo en nuestra fortaleza nos mantiene en la iglesia, Señor. Donde está tu espíritu, Señor, se alegra el espíritu del hombre. Señor, nadie quiere irse, Señor. No miran el horario porque la presencia tuya está llenando la vida y el corazón de los que han venido. Señor, eso indica que el Espíritu Santo está con nosotros. Háblanos, Señor. Toma mi alma, mi cuerpo, mi espíritu y habla por mi boca, Señor. Tu pueblo ha venido a buscar palabra tuya, no mía. Señor, revélame el mensaje de tu palabra y bendice, Señor, a cada uno que ha venido. Te lo ruego con humildad en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Tomen asientito, por favor. La tremenda revelación que Jesucristo dio a Juan. Yo no predico mucho sobre el Apocalipsis, pero es que hay una enseñanza que queremos entenderla esta tarde, pero quisiera hacer un análisis del mensaje a las 7 iglesias y el propósito de Dios, porque nosotros debemos entender que 1000 años para Dios es como un día. Amén. En todas las cosas que no suceden está el plan de Dios. Son objetivas o negativas, pero Dios está obrando en nuestra vida, dirigiéndolo a un blanco que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Él quiere que nadie se mueva de esa mirada, de esa seguridad, mirando al blanco que es el Señor Jesucristo. Amén. Cuando Juan habla de esta tremenda revelación, primeramente, salutación a las 7 iglesias, la visión del Hijo del Hombre. Pero cuando entendemos que en el capítulo 2 está hablando de la iglesia de Efesios, ahora, la iglesia tenía que desarrollarse, hermano, conforme al plan divino de Dios. Desde el comienzo del apostolado había un plan de redención para el mundo entero hasta esta fecha. No sé si vamos a llegar a otro lugar, a otra fecha que Dios tenga, pero estamos en la voluntad de Dios en este momento. Estamos viviendo lo que los ángeles quisieran vivir. No lo damos cuenta, pero lo tenemos grabado en nuestra vida y en la palabra del Señor. Entonces todos los mensajes, el desarrollo conforme
a la voluntad de Dios. Todo lo que se desarrolla, todo lo que se hace, está conforme al plan de Dios. Sean ateos, sean mundanos, sean quien sea, sean ministros, sean generales, sean médicos, sean quien sea, todo el mundo está bajo el plan de la redención de Dios y bajo la voluntad de Dios. Solamente que Dios le dio 6.000 años al mundo entero para que aceptaran a Cristo y pudieran salvarse. Ya cuando llega el año 7.000 ya no va a haber esperanza, porque entre el 6.000 y el 7.000 al medio, justamente al medio, viene el rapto de la iglesia. Entonces estamos viviendo un periodo que la gracia está a punto de terminarse. ¿Sabía usted eso? Que no siempre vamos a estar predicando en las calles. Nosotros vamos a desaparecer, pero no voy tan adelantado. Vamos por partes. Este aparece manifiesto en los mensajes a las 7 iglesias, lo que acabo de leer, donde tenemos un desarrollo de las 6 iglesias, cada iglesia en su tiempo, y Dios habla y le dice al ángel que vaya y le anuncia a los siervos de estas iglesias lo que va a acontecer. Y cuando empezamos por Efesios 2:3 dice, voy a dar más o menos un esclarecimiento del comienzo de las 7 iglesias. El desenvolvimiento tiene lugar de un modo muy interesante. En Éfeso vemos la iglesia del primer amor, o sea, la iglesia del primer siglo. O sea, Éfeso fue la iglesia del primer siglo. La iglesia que tuvo la comunión grande, que compartían juntos, que tenían el favor del pueblo muchas veces. Fue la iglesia del primer amor. Ahora, cuando hablamos del primer amor, nosotros también lo hemos tenido y muchos lo conservan, pero luego como que se desvanece a través del conocimiento. Muchas veces se va desvaneciendo el primer amor, porque el conocimiento enaltece al hombre de tal manera, si no tiene, ¿verdad?, liquidado su ego, él pierde el primer amor por el conocimiento de la palabra. Dese cuenta usted. Y debiera ser al revés. Debiera aumentar el amor del creyente, pero el amor de la iglesia apostólica, de donde nosotros venimos, porque nosotros entendimos la escritura por Lutero, pero yo vengo de Jesucristo, usted viene de Jesucristo. Amén. Venimos con la palabra de Dios a través de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. Amén. Ahí está nuestro fundamento. Entonces, la primera iglesia, el desarrollo fue de comunicar el evangelio, y ganaron en un periodo de 120 años, ellos ganaron 60 millones. Mire lo que hace el amor por las almas perdidas. Ganaron 60 millones de personas de ese tiempo, porque ahora hay 7.000 millones de personas, pero de ese tiempo era una gran cantidad. ¿Cómo lo hicieron? No comían siquiera, ayunaban, trabajaban. Ellos pensaban que el rapto sería muy pronto. Ellos se apresuraron para que todo el mundo fuera salvo por Jesucristo. El apóstol Pablo, usted sabe, que recorrió toda Asia predicando la palabra y ya no tuvo más lugar donde predicar. Él tenía en su corazón y en su vida que el avenimiento podía ser en cualquier momento. La iglesia vivió así. Por eso que se saludaban con esa palabra, Maranata. Y esa palabra nos mantuvo vivos. Vivos y completos en la palabra de Dios. Se encontraban en el Marcel, Maranata, hermano. Cristo viene. Se me había olvidado. Cristo viene. Hoy día iba a ir al teatro. Cristo viene. Hoy día iba a dar paz. Cristo viene. Hoy día iba a comprar los cigarros que muy tan. Cristo viene. Cristo viene. Se mantenían en santidad solamente con esa pura palabra. Hoy día el saludo de los hermanos. ¿Cómo está, negrito? ¿Cómo te ha ido, hermano? ¿Qué tal, muchachito? ¿Cómo te ha ido? Ese saludo es mundano. Tenemos que respetarnos los cristianos como se respetó nuestra iglesia apostólica. Ellos respetaban hondamente a los cristianos y los saludaban con palabras de amor. Usted lea las epístolas paulinas, se despedía con palabras de amor y de cariño en cuanto a sus hermanas que trabajaban con él y a los hermanos que trabajaban con él. Y nosotros no debemos cambiar. La iglesia no ha evolucionado con el mundo. Nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios. Amén. Tenemos que caminar conforme la palabra de Dios, sin ser extremistas, porque hoy hay muchos evangélicos extremistas. No coma, no beba, no maneje, no hagan esto, no hagan lo otro, y ellos lo hacen, porque son fariseos hipócritas.
Nosotros tenemos que hacer la palabra de Dios. Si usted exige como pastor a las personas que hagan esto y usted no lo hace, usted es un fariseo. Hipócrita que echa más carga de la que usted mismo puede llevarla. Eso es hipocresía. Pero ahí está Efesios, la iglesia del amor. Conquista al mundo entero a través de todo su discipulado. Después viene Esmirna. Es indudablemente la iglesia mártir del siglo II y el siglo III. ¿Para qué recordar esta historia? Es terrible. Sabemos que cientos y miles de hermanos murieron en el circo romano. Vivieron en catacumbas por mucho tiempo sin ver la luz del sol. Que fue esa iglesia de Esmirna, realmente la iglesia mártir del siglo II y III, un siglo entero. Y el verso 12 dice: la iglesia de Pérgamo es la iglesia del siglo IV. Esta iglesia indicando desunión, o sea que se unieron con el Estado a través de Constantino. Y después de eso viene el papado, la historia más negra a través de las escrituras. Pero cuando decimos que Constantino tuvo la revelación que tomaba Jerusalén y veía una cruz, él peleó y ganó. Entonces los cristianos que eran perseguidos se convirtieron hacia el gobierno y fueron reconocidos por el gobierno. Entonces todos los que quedaron, que no eran cristianos, también se metieron ahí, porque si iban contra el rey le cortaban la cabeza, aunque no se habían arrepentido. Entonces salieron de la catacumba, se convirtieron a Dios y empezaron a predicar la palabra del Señor. Esa es la iglesia del siglo IV. En 2:18, la iglesia de Taitira representa la iglesia papal del siglo VI. Adelante, cuando el Papa se hizo un poder dominante. Eso fue lo más terrible. Cuando ya tomó dominio el papado de la religión y se fue al Estado, ¿verdad? Entonces él tenía el poder del mundo entero en su mano, porque Roma había conquistado parte de Europa y de todo el mundo. Entonces se colocó el papado. Ustedes saben la doctrina católica romana. El año 322-25, en el primer concilio de Nicea, ahí ya empezó el movimiento papal. Hermanos, fueron 1000 años de oscuridad, 1000 años. Y hoy día también tenemos el problema de la igualdad religiosa y vemos que todavía la ramera tiene poder. Así es, Señor. Políticamente tiene gobierno sobre todos los reyes de la tierra. Y no se puede hacer nada. ¿Por qué razón? Porque poder lo trae desde esta fecha adelante. Ahora, con la espada y la cruz, Ignacio de Loyola trabajó con la Inquisición, que daba terror verlo. La persecución contra la iglesia, matanzas terribles, hermanos quemados en aceite hirviendo, colgándolos en cruz y partiéndolos y quemándolos. No quiero decir más. Fue un periodo de 1000 años de oscuridad donde dominó Roma, la iglesia del Estado. Entonces nosotros decimos claramente que estos periodos de la iglesia no fueron solamente de aplauso. Y Dios le está recomendando a ellos que si no cumplen con la palabra, Él va a tirar el candelero, lo va a sacar de su vida. Cuando los pastores sufrieron bastante en el periodo que dirigieron estas iglesias. Pero la que está al final es la que recibe la recompensa de todos los sacrificios, de la muerte y de la predicación de los primeros. Gloria a Dios. Porque estos sacrificios fueron tan grandes que conmovieron la humanidad, y todo, Roma a todo le ponía una cortina de humo. Culpaba a otros pueblos cuando ellos eran los perseguidores de nuestros hermanos. El periodo papal, la iglesia del siglo VI. El versículo, capítulo 3, verso 1. Viene luego Sardis, la iglesia de la reforma del siglo VI, la cual corresponde bien al significado de su nombre, los que escapan. Sabemos que un cura se levanta contra Roma
y traduce un Nuevo Testamento del latín, lo traduce y encuentra en la Biblia que somos salvos no por obra, sino que somos salvos por gracia. Amén. Gloria a Dios. Que no había que hacer ningún sacrificio para ser salvo. Él quedó totalmente, Lutero, decepcionado cuando lo enviaron a Roma, y en Roma encontró que había pecado, inmoralidad. Y a él lo que más le dolió, que el Papa lo envió a vender indulgencias. Por eso que en Roma todos los tesoros van a Roma. Es donde hay más riquezas y tesoros. Las indulgencias eran para los reyes, terrenos, propiedades, dinero, para sacarlos del purgatorio, para meterlo al purgatorio, para que tuvieran salvación, vida eterna. Ellos eran los que perdonaban los pecados. Y cuando este sacerdote o este cura vio esto, se escandalizó y dijo: esto es Roma a la cual yo quería llegar, la ciudad santa. Estaban podridos. Sí, Señor. Y se decepcionó, y por ahí entusiasmándose encontró una Biblia y empezó a leerla, porque era erudito, era un hombre inteligente, y encontró la palabra de Dios, la respuesta para su vida. Desafió, ese solo hombre desafió al Vaticano completo, y no pudieron matarlo. Lo persiguieron, pero sabía la gente y colocaba todos los escritos de la Biblia, los colocaba en las puertas de los templos de los católicos, y la gente empezó a leer, y la gente empezó a ver que la salvación no era por obra, ni por sacrificio, ni por pagar cantidades de dinero, sino que era por gracia. Que Cristo había muerto para liberar a los cautivos y para darle vida, y vida en abundancia. Se dio cuenta Lutero que Jesucristo era el don de Dios. Claro, el don, porque Dios lo dio para morir por nosotros. Esa fue la iglesia más terrible. Y el verso 3, Filadelfia puede ser fácilmente reconocida como la iglesia misionera del siglo XIX. Estados Unidos es esta iglesia. Estados Unidos mandó, después de la reforma, de toda la persecución que hubo, él empezó a enviar misioneros a todas partes del mundo a predicar la palabra de Dios. Yo soy un agradecido de ellos, a pesar que su constitución no me agrada, porque Estados Unidos está dándole cumplimiento a la palabra. La inmoralidad está en todas partes de los Estados Unidos. Ya usted sabe, las lesbianas pueden casarse con otra mujer y tener hijos. Los homosexuales pueden casarse y tener un hombre, y pueden recibir los mismos derechos de un ciudadano que vive normalmente en Norteamérica. Todo eso lo ha hecho este presidente, dándole el paso a la moralidad, al pecado y a la muerte. Sea bendito el nombre del Señor. Resultado de que la iglesia del Señor, cuando sabemos que se abre una puerta del Evangelio, y Inglaterra supo que en California había minas de oro, que estaban trabajando, descubriendo minas de oro, y muchos evangelistas con su pistola aquí, porque andaban con pistola en ese tiempo, partieron allá a enriquecerse a través del oro, pero llevaron la Biblia a los Estados Unidos y evangelizaron los Estados Unidos los ingleses. Y Estados Unidos apreció tanto la palabra que incluso en el gobierno que había en ese periodo, todos los colegios leían la Biblia antes de entrar a clase, y en el dólar estaba la palabra de Dios. Hoy día la sacaron las Biblias y sacaron todo, y hoy día están más de 27 organizaciones satánicas. Hay más un 10% en los Estados Unidos que son todos homosexuales, que votaron por el presidente y lo sacaron presidente. Por eso que él aprobó la ley que deben de casarse. Y si yo voy a Estados Unidos y predico sobre Sodoma y Gomorra, me meten preso, porque estoy violando la ley del Estado. Nadie puede predicar
ahora en Estados Unidos contra el pecado y contra la maldad. Nosotros los evangélicos tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios, porque esas nubes se están acercando a nuestro país. Y aquí están pidiendo los homosexuales los mismos derechos que está dando Estados Unidos. Y eso no puede ser. Somos un país que ora, somos un país que ayuna, somos un país que tenemos la palabra de Dios. No lo dejemos engañar. Tenemos el poder para cambiar las leyes. Orando y ayunando, Dios oye la oración de los santos. Dios escucha la oración de su pueblo. Dios nos oye y tenemos que clamar, llorar y pedirle a Dios que ese pecado no llegue a nuestro país. Los que vienen, dice, Chile se ha transformado, igual que California, igual que cualquier país. Usted va para arriba, arriba alto, los edificios son iguales que en París, son iguales que en Los Ángeles, California, son iguales que en Canadá. Los superstores, o sea, estos mercados grandes que hay, son igualitos a los que están allá, no hay ninguna diferencia. Usted compra y luego va a llegar la tarjetita, ¿verdad? La tarjeta de identidad, donde usted no va a recibir dinero, sino que usted deposita y su tarjeta paga. Usted nunca va a tener dinero, eso ya está preparado para este año, para aplicarlo en nuestro país. A la fuerza tenemos que evolucionar, pero no nos separemos del mensaje de Dios. No nos separemos de la palabra de Dios. La iglesia no necesita alianzas, ni de concilio ecuménico, ni la unificación de las iglesias. La iglesia del Señor Jesucristo no tiene títulos, sino que Cristo viene a buscar la esposa del Cordero. Somos la esposa del Cordero. Él viene a buscarlo para ir a las bodas del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Se están repitiendo las épocas. El diablo es el mismo, pero hoy día no puede hacer lo que hacía antes el diablo, porque los derechos humanos no se los permitirían que de entrar aquí los llevaran presos. En los autos del regimiento, el que tenga Biblia va preso y va preso. Eso no puede suceder porque tenemos democracia en nuestro país y los derechos humanos no permitirían el maltrato, porque como chilenos somos chilenos. Esta es nuestra patria. Tenemos tanto derecho de predicar la palabra con libertad. ¿Sabe por qué? Porque la religión dice que está separada del Estado. Nosotros nada que ver con política, porque somos hijos de Dios. ¿Está entendiendo lo que Dios está diciendo? Bendice alma mía Jehová. Aleluya. Llegamos hasta la sexta iglesia. 6.000 años. De que el hombre fue creado son 6.000 años. Y cuando entremos al periodo de 7.000, cuando vengan todas las circunstancias que va a suceder de Apocalipsis, ya la iglesia no está en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Nos damos por tardanza a la venida del Señor. Amén. Aleluya. Quiero ir a la última señal. Si usted no entiende esta palabra, es porque está ciego y sordo. Si usted no entiende lo que está sucediendo, si usted es un cristiano congregacional solamente, que no escucha la palabra y no oye la palabra y lo pone por obra, usted puede que se quede si no entiende bien el mensaje del Señor. Usted no se salva porque está en la última llamada o en JBH 40. Usted no se salva porque la iglesia tiene un título. Usted se salva porque conoce la palabra y Cristo está en usted y está bautizado con el Espíritu Santo, con evidencia hablando otras lenguas. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Una esposa ataviada para su marido, sin mancha y sin arruga. ¿Sabe usted eso? Sin mancha y sin arruga. Cristo no puede presentar a Dios a una esposa que ha pecado, que ha fornicado. No puede ser, tiene que ser la iglesia sin mancha y sin arruga. Bien es cierto, dice el Señor, que ustedes ya lo saben, que sin santidad nadie verá al Señor. Eso te está diciendo Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Usted ya lo sabe, ¿verdad? El Espíritu dice que usted ya lo sabe. Que usted lo sabe. Dice que el Espíritu, usted lo sabe. Y cuando hablamos de la iglesia de la Odisea, es el fin del capítulo de la iglesia. Yo pongo la radio y veo la iglesia de la Odisea, oigo
Leo y veo la iglesia de la Odisea, la veo en todas partes. En todas partes está la iglesia tibia. La iglesia tibia, la iglesia indiferente. Hay que invertir el dinero en los bancos para ganar más dinero, porque Dios, dijo un hombre, un pastor, dijo que el poder de Dios sí existiera, ¿verdad? Pero él creía más, un pastor muy conocido, creía más en el poder del dinero. Se echó al bolsillo al Señor. Y ese hombre, Dios le profetizó una de mis campañas, tiene el hacha puesta a la raíz de todo algo. Porque la herejía contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Arriba en el cielo, debajo en la tierra. Y eso es lo que estamos nosotros resguardando. Porque dice la Biblia que cuando lleguemos a la presencia de Dios, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Él no habla de grandes cosas. Lo poco que podemos hacer para Cristo Jesús, Señor nuestro, está apuntado en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios. Y gloria a Dios, porque el ángel, cuando lo abra, usted va a tener cientos y miles de oraciones que ha pedido por los necesitados. Usted tendrá a su favor miles de promesas que hizo y las cumplió. Todo está apuntado. Dios tiene una pantalla bien grande donde va a pasar la vida de usted y la mía, de cuando nacimos hasta cuando morimos. Gloria a Dios. Y ahí va a salir la pantalla lo bueno y lo malo, lo que usted hizo ocultamente. Pero Dios nos puede librar a todos nosotros, a los evangélicos, porque nuestra vida pasada fue sepultada con Cristo Jesús. Morimos para el mundo. ¿Cuántos están muertos para el mundo? Sepultado juntamente con Cristo en las aguas, murió para el mundo y vive para Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermano. Entonces es la esposa del Cordero. No hay que estar ciego, no hay que saber mucho de la palabra y meterse. Yo he visto pastores, iglesias que yo iba a levantarla en este tiempo con campañas evangelísticas porque están muertas, empezaron por el Espíritu y el conocimiento de la palabra y están turbados hasta ahora. Así es, Señor. No sé si peco al decir que la letra mata. Y he visto que muchos hombres en Norteamérica han llegado a tal conocimiento que han juntado textos para hacer una doctrina llena de conocimiento y el resultado ha sido que pecaron contra Dios. Y en vez que está preso por predicar la prosperidad, juntó textos bíblicos él para hacer su propia doctrina. Es un hombre famoso y rico, millonario. Su silla, sus enchapaduras de oro, la tina de baño, chapas de oro, las manillas de su escritorio enchapadas en oro. Está pasando igual con muchos pastores en Chile. La prosperidad lo está llevando a la perdición espiritual y a la herejía. Y esa es la iglesia que estamos viendo hoy día en nuestro país, en Norteamérica, en Inglaterra. Los grandes templos de avivamiento se fueron a remate por culpa de estos que hablan de que el que es pobre es maldito. El que es pobre no tiene a Cristo, porque Dios es rico y aborrece a los pobres. Jesucristo no tuvo dónde reclinar su cabeza. ¿Qué me pueden decir a mí? No tengo ningún máster de teología ni de ciencia. No he ido nunca a un seminario, pero tengo la revelación de la palabra. Porque lo que no sé, Dios me lo revela. Dios habla conmigo. Lo que estoy diciendo esta tarde, porque Dios me ha levantado como profeta para decir la verdad, aunque duela. Porque dice que al hijo que ama, Dios lo corrige y Dios lo castiga. Ellos están blasfemando como la iglesia de Odisea, gloriándose en sí mismos de las riquezas, pero están ciegos, están sordos, no oyen, solamente quieren dinero. Han perdido la pasión por las almas perdidas. Han perdido la visión de ser pastor de ovejas. El pastor de ovejas siempre va delante del rebaño, buscando el mejor pasto y la mejor agua para las ovejas. Pero sin embargo ellos van de atrás pegándole palo
y médicos con joyas y anillos de oro están en los primeros asientos y el pobre está en la última banca. Dios va a venir con una huasca y castigará y va a corregir el pecado de esta gente. La grandeza económica no dice el potencial espiritual que tenga el hombre, sino que habita en corazones sinceros y sencillos, en los hombres que creen la palabra, en las hermanas que creen la palabra. Ahí habita Dios con su Santo Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Si ellos me escucharan lo que estoy diciendo, que esta señal es pronto que Cristo viene. Amén. Ellos dicen que ya hubo resurrección de muertos, que el rapto ya pasó. Es una doctrina satánica diabólica, y eso los envidia a ellos. Eso les quitó el calor del Espíritu. Echaron el Espíritu Santo para afuera y se quedaron los hombres con su filosofía, con su ciencia, con su doctrina, y echaron al Espíritu Santo para afuera. Hay muchos que vivieron una época aquí en Chile de poder de Dios y se recuerdan lo que es el poder de Dios. Pero la nueva hora, la nueva era, que le han entregado un evangelio diferente, una imitación del Espíritu Santo con la caída. Así es, Señor. Esa fue una imitación del diablo. Yo a esa persona la conocí allá en Toronto. Allá empezó su ministerio y se fue a Estados Unidos. Y cuando él llamaba a la gente y caía, a las monjas y a los sacerdotes, los llamaba para que oraran por la gente. Y aquí los reciben, aquí los aplauden. ¿Dónde está la revelación de la palabra? Aquí no tienen los ministros de discernimiento de espíritu. ¿Acaso Dios nos ha dado a nosotros la palabra de ciencia para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Pero yo no puedo pararme ahí y decirle eso, porque ellos tienen mucho dinero y traen puras porquerías de Estados Unidos y tienen que pagarle avión de primera, hotel 4 estrellas y una cantidad de dólares que ustedes nos dan en sus ofrendas. Yo no puedo decirle eso a ellos, pero se lo digo a ustedes. No se envanezca usted en las propagandas. Ellos tienen las emisoras, tienen los canales de televisión y muchos más tendrán, pero no viene de Dios. Están cubiertos por alguien, pero no por Dios. Alguien los cubre a ellos, pero no los cubre Dios. A mí me cubre Dios. A usted lo cubre Dios. A usted lo ampara Dios. A usted lo protege Dios. Y esa es la diferencia. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabéis que tú eres un desventurado, eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo no van a leer los pastores esta palabra, digo yo? ¿Por qué no predican esta palabra? Filadelfia puede ser como la iglesia que ganó más almas para el mundo y presenta una puerta abierta. Pero la Odisea, la iglesia satisfecha de sí misma, del siglo XX, el siglo de las luces, el siglo del conocimiento y la tecnología, el siglo de la clonación artificial, el siglo de toda la ciencia. Pues está escrito en la Biblia, Daniel dice que la ciencia aumentará. A mí no me interesa que la ciencia aumente y alargue la vida del hombre. A mí lo que me interesa es conocer qué Dios quiere de mí. A mí no me anima ninguna cosa que venga del mundo.
Pues está escrito en la Biblia. Yo sé que eso está escrito en la Biblia. Y la ciencia ha aumentado bastante. Pero la palabra de Dios nos pone un freno. Aunque nos digan anticuados, aunque nos digan locos, ¿verdad? Aquí, estas partes de gente que está a mi lado, llegan los demonios a quebrarle los dientes de rabia conmigo. Porque el enemigo nunca le ha gustado que se diga la verdad. Está solapado en las iglesias. Hay diáconos que pertenecen a la obra de Satanás, el diablo, en las iglesias. Hay ministros que practican la hechicería. Así es, Señor. Hay iglesias satánicas, pero el 18 tiene Continental. Y allá hay metidos hermanos. Yo me encontré con uno en Granadilla, un zombie. Le lavan el cerebro y lo mandan a la calle a vender unas ramitas de incienso, me parece, unas cartas, y juntan dinero. Y estaba muerto. Lo traje a la iglesia, no pudo recibir lo que había tenido. Lo mataron, lo liquidaron. ¿Para qué? Cobran 200.000 pesos por invocar al espíritu de una medium para que sane el cáncer o cualquier enfermedad que tenga. Si usted hizo eso, está perdido. Usted le abrió la puerta a los demonios. Tiene que visitarlo de noche. Hacen que prendan 2 velas y se vistan de blanco con sábana blanca y esperen al médico que va a venir a operarlas. Los demonios están trabajando fuertemente. Ayer nos decía la palabra del Señor. ¿Quién se acuerda que nos decía? Que tenemos que guardar ¿qué? Nuestra salvación con temor y temblor. No tenemos que andar descuidados, porque estamos viviendo tiempos difíciles. El diablo está interesado en tu cabeza y en tu corazón y en tu vida. Aborrezco la tibieza. O somos fríos, somos calientes de verdad. La hipocresía no puedo resistirla. Pero su palabra dice claramente, porque tú dices yo soy rico. Uno que quiso enriquecerse fue Judas, el ladrón de las monedas. 20 o 30 monedas vendió al Señor Jesucristo. La avaricia, el amor al dinero es pecado. Usted puede tener dinero, pero no amar el dinero, como esta gente que aman el dinero de tal manera que los enloquecen y dicen tener el poder para comprar todas las radios de Chile. Que las compren, pero seguirán tibios. Seguirán dando avisos de partidos de fútbol. Seguirán dando avisos de doctores, de médicos y de lotería y de pollo y todo lo que sea, la basura. Porque la radio es comercial. Pueden meter cualquier basura. Y yo cooperé con esa radio y me echaron para afuera del programa. ¿Cómo puede decir que son radio evangélicas? ¿Cómo usted puede estar dando para esas radios que no permiten la palabra genuina, que no permiten la palabra verdadera, que se escandalizan por un mensaje de esta naturaleza? Porque hoy día se cree más a la mentira que a la verdad. Y hay evangélicos que creen más la mentira que la verdad. Muchos han venido aquí a mirar, a saber qué es lo que pasa, qué es lo que dice, será de Dios, no será de Dios. A mí me dijo el Señor estas palabras, escucha si vienes por primera vez. Cuando fui transportado a la santa ciudad de Jerusalén, después del rapto yo fui allá. Yo sé que la iglesia ultramara se va en el rapto, porque yo estaba con ellos en una nube y partía para el cielo. Alabanzas a Jehová. Gloria a Dios. Y para abreviarle, yo fui a la santa ciudad de Jerusalén, entré con Jesucristo a la santa ciudad de Jerusalén. Yo lo conozco, Él habló conmigo. Ni el diablo ni ustedes, ni la riqueza, ni la pobreza, ni lo alto, ni lo bajo, me puede apartar del amor de Cristo, porque yo estoy con Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo predico con testimonio mío, no de otro. Y lo que más perplejo me dejó, que no lo pude entender hasta ahora. Yo vi todo, no voy a contarlo muy largo, pero es preciosa la ciudad. Es como de aquí a Arica, la ciudad donde vamos a estar nosotros. Aleluya. Todo está vivo, todo es de cristal. No sé, el cristal salta, ríos que saltan, fuentes que saltan de vidrio, que no hay colores aquí. Y él regresó con un cinturón. Cuando se fue,
Y allá me habló a la mente. Yo tenía unos ojos como de la cámara, acercada a la imagen y podía ver de lejos. Yo venía de lejos, yo lo acerqué. Estoy diciendo que yo vi a Jesús. Aleluya. Estoy diciendo que Él habló conmigo. Amén. Allá Samarito. Y eso es lo que le sucede a los jóvenes aquí. Eso es lo que le pasa a los jóvenes al que viene aquí a esta iglesia. Voy a contar por qué ellos son tomados de esta manera. Quizás ellos no lo saben. Cuando Cristo venía por unos pasillos caminando de allá, me habló a la mente, me dijo que yo me volcara y me volviera a la muralla. Y cuando yo me volví a la muralla, era una muralla laminada de oro fino. Y era como un espejo. Y yo me miraba ahí, tenía 12 años. Y el Señor avanzaba. Y a medida que venía avanzando, yo recibía descarga de corriente en mi espalda. Aleluya. Y recibía descarga de corriente en mi espalda. Y cuando Él se acercó fuertemente a mí, ya no podía resistir la presencia de Dios. Y sabe que yo estaba en el Espíritu. Y sabe que yo estaba ahí con cuerpo glorificado. Porque antes de llevarme, me pasó por fuego el Señor. Y me fui con cuerpos glorificados al reino de los cielos. Porque nadie puede estar delante de Jesucristo si no está con cuerpos glorificados. Porque en Él hay santidad. Aleluya. Es santo, santo, santo es nuestro Dios. Alabanzas a Jehová. Y me hizo levantar los brazos. Y yo pensé me colocar el cinturón donde colocamos nosotros. Pero me puse aquí en el pecho el cinturón de 20 centímetros de ancho, de oro puro. Y me lo apretó tanto que me molestó. Y me dijo, estás ceñido, siervo. Yo nunca quise ser pastor. Y me está ceñido, siervo. Vuelve a la tierra. No, Señor, dije. Yo no quiero volver. Allá no hay cariño de madre, cariño de esposa, cariño de iglesia. No, el puro amor de Dios se siente. Y eso es lo más grande que un cristiano puede recibir. El amor de Dios es lo más sublime, lo más grande, lo más eterno que lleva el hombre en su corazón. No quería venirme. ¿Quién se quiere venir donde está Cristo? Quería quedarme. Pero ¿sabe qué me dijo el Señor? Eres un predicador de la postrimería de los tiempos. Y cuando leo aquí este mensaje para la postrimería de los tiempos de las 7 iglesias, yo dije, no, Señor, quiero quedarme. No, la misión que tienes es levantar los altares caídos, las rodillas paralizadas y los de corazón apocado, porque hay más pueblos fuera de mi casa que dentro de mi casa. ¡Aleluya! No lo entendí hasta ahora. ¿Por qué tengo que levantar altares caídos? Rodillas paralizadas, corazones apocados. Hoy día en las iglesias los pastores se están convirtiendo en homicidas. Amén. Tienen tanta gente que aquí llegó un hermano, lo llama, no serví para nada, te mandáis cambiar. Y lo echó y se fue llorando. Amén, Señor. Porque él había creído en su pastor y en su iglesia. Tienen tanta gente y tanto dinero que se han convertido en dictadores de la palabra. Los intocables, los peces gordos, y se enojan cuando predico en televisión y digo los peces gordos, los intocables. ¿Qué es lo que temen ustedes que andan con guardaespaldas? Jesucristo nunca se hizo ser protegido porque Él conocía pasado y presente. Él sabía que lo iban a entregar. Él sabía que tenía que morir por nosotros, por usted y por mí. Pero cuando hablamos de la situación de la iglesia en el mundo entero, en todas partes está igual. He conocido empresas tremendas en otros países, tremendamente ricas, pero venden muchas cosas. Conocí una que en una sola reunión en Calgary, Canadá, Morris Cerulo hizo una campaña. Y en una sola noche él juntó $50,000 vendiendo relojes, vendiendo círculos del sol para que se paren los hermanos ahí y le venga prosperidad. Vendiendo objetos y los trajeron a Chile como la estrella, pero no los conocen. Por eso es que cuando predico yo tengo más confianza en un miembro de mi iglesia, en los porteros que guardan la palabra. Prefiero escuchar al portero que predique antes de escuchar a uno que viene combinado desde el extranjero. No tengo confianza, ellos son gánteres. A mí me dieron mucho ellos.
Me robaron toda la gente. Se llevaron 24 pastores. Pero era voluntad de Dios para conocer a los que dicen, pastor, yo te amo. Y cuando vienen estas cosas me traicionan. A Jesús también lo traicionaron. Por eso que el remanente. Y el Señor me dijo lo que tampoco pude entender por mucho tiempo. Yo no estoy porque ellos están, pero voy a estar con los que vienen. Aleluya. Yo me fui a Calgary, Canadá, y en una reunión que tenían los canadienses en una iglesia, porque Calgary se había llenado de pecado. Llegó el satanismo, le estaban desenterrando los muertos, le cortaban el dedo y las cruces las volvían vueltas abajo. Ellos se preocuparon, hicieron una reunión. Y yo había predicado en una iglesia canadiense en Toronto, y ese pastor me dijo, un gringuito me dijo, oye, yo quiero llevarte a ti a esa reunión, porque había hecho prodigios y milagros en su iglesia. Estoy hablando que no conozco la tibieza. Estoy diciendo que el Espíritu Santo está en nosotros. Estoy diciendo que no se ha ido de mí por más de 38 para los 40 años, que la llama está encendida en mi corazón. El Espíritu lo da a Dios y lo da para siempre. No puede extinguirse el poder de Dios. Alabanzas a Jehová. Y cuando llegamos allá, yo ya con intérprete de luego porque no se habla en inglés. Habían como unos 60 pastores sentados en unos escritorios y sus esposas y más gente. Y el canadiense, el pastor que yo había predicado en su iglesia, se acercó al que dirigía y le habló al oído. Y el intérprete me dijo, le dio 1 minuto para que usted hable. 1 minuto. Yo dije, basta. Con 1 minuto basta. Y me dieron la oportunidad. Las vitrinas donde se vendía ropa, había mujeres desnudas. La inmoralidad había crecido, el culto satánico en las calles, en las plazas. Estaban ellos clamando y pidiendo a Dios. Yo, cuando me dieron la oportunidad, yo solamente he llegado aquí por el Espíritu Santo de Dios, dije. Nunca pensé estar junto a tantos ministros, pero lo único que yo sé, que yo vengo con demostración de señales, de prodigio, de milagros, pero las señales están conmigo. Y cayó el Espíritu Santo sobre todo ellos. Saltaron la hoja de apunte, los libros, los escritorios y todo, empezaron a lanzar y a hablar lenguas. 1 minuto le bastó a Dios para cambiar el sistema que ellos tenían. Lo que ellos necesitaban era el Espíritu Santo de Dios para vencer al mundo, al demonio y a la carne. Es un poder destructivo para el diablo. Una persona ungida con el poder de Dios. Podemos firmar tratados, podemos firmar papeles, podemos hablar con los ministros, podemos hablar con el gobierno, pero el diablo sigue igual matando gente. Lo que necesitamos es la unción y el poder de Dios. La iglesia la necesita ahora más que nunca. Y me retiré y me fui a donde el intérprete y a donde el ancianito. De repente sale una pastora, yo creo que era pastor, bautizada con el Espíritu Santo como un remolino, y le habla al intérprete. Dios va a hablar con él. Y ella me profetizó lo que está pasando ahora. Y me dijo que mi ida a Canadá a él le había dado gozo. Y el poder que yo te doy es poder apostólico. Tu profecía será más grande que los profetas antiguos. No te preocupes, yo daré a tu familia lo que le falta. Oro y plata literalmente pondré en tus manos. Y lo último que me dijo, y cuando venga el tiempo, yo pondré hombres y mujeres idóneas a tu lado, que te van a ayudar. No te preocupes porque el tiempo viene. Yo no sé de qué iglesia viene usted, pero los que han venido aquí son hombres idóneos, hombres que aman a Dios, que vienen desilusionados, con rodillas paralizadas y corazones apocados, y aquí los levanta Dios. Unos se quedan y algunos ingratos se van y después vuelven con la misma. Ya no los admito más, porque Dios da una sola oportunidad. Así me dijo Dios, no te preocupes si se van, porque lo que yo tengo para traerlos
se quedan contigo. Porque Él dicta mi parada. Aleluya. Y si usted está aquí, porque Dios lo trajo. Porque yo soy rico y me he enriquecido. Y yo quiero que esta gente en mi país puedan reconocer el último versículo. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Bueno, ¿de dónde sacó esa plata el pastor? De los diezmos, de la jubilación de la viejita. De ahí se enriqueció. Hay uno que está aquí en Chile que recibe 100 millones de diezmos mensuales y no tiene ni un asilo de ancianos. Así es, Señor. El hermano lo manda a predicar por la fe, vende su negocio, su almacén, y se va a predicar la palabra y levanta con su esfuerzo, con su plata, levanta la iglesia. Y luego cuando el viejito muere, yo eso lo vi, murió el pastor y a la pastora la tiraron a la calle con todas sus cosas. Y se quedan con los templos. Y son millonarios. Y son ricos. Y tienen poder jurídico. Y tienen poder en el gobierno. ¿Quién puede hablar con ellos? Si tienen la fuerza del faraón. Están apoyados en el brazo de faraón. Pero Dios levantará a un Josué que va a botar los muros de Jericó. Y van a cruzar el mar. Gloria a Dios. Con el arca del pacto y con el poder de Dios. Y esto se descubre. Nos pasará este mes que no se descubre y venga la apostasía. Porque tiene que venir la apostasía. Tiene que saberse, porque todo lo que está oculto, el Espíritu Santo tiene que sacarlo a la luz. Tiene mucho dinero y no saben que son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. O sea que si son miserables, no tienen Espíritu Santo de Dios. No está el Espíritu Santo con ellos, porque están ciegos. Están ciegos, sordos y mudos. Así es, Señor. Echaron al Espíritu Santo para afuera y son ellos los que gobiernan. ¿Sabe qué significa eso y lo que yo le predico a ustedes aquí? No quiero que esta iglesia se convierta en una secta religiosa. ¿Sabe cómo se convierte una iglesia? Cuando empiezan a adorar al hombre y cuando la palabra del hombre es ley y todo lo que dice el hombre se hace y lo obedecen de esa ciegamente. Y a mí me dijeron: cualquiera que toque al ungido, yo lo mato. A mí me lo dijeron. Están dispuestos con este fanatismo religioso a matar al que se levante contra el ungido. Y el único ungido es Jesucristo. Se colocan títulos que no le corresponden. El único ungido con el poder del Espíritu Santo fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros recibimos la unción. Amén. Recibimos el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. Y estamos facultados para resucitar muertos si queremos. Si lo hacemos por la fe. Pero no tengo el derecho de decir, hermanita, cuente esta revelación a la iglesia, cuéntela. Y empiezan a contar revelaciones que no son verdad y son mentiras. Dígale que vino un borracho y aquí hay una fuente con agua. Se vendía leche, estaba la fábrica de leche JBC ahí. Y que ahí le daban de beber agua a los animales. Los caballos toman agua ahí. Y dice que el ungido decía, le dijo a un borracho: anda y toma agua de ahí. Y nunca más bebió vino. Yo los milagros sabe que los pruebo. Cuando hay un milagro, lo vuelvo a probar. No es porque esté dudando, porque muchas veces decimos que estamos sanos y estamos mintiendo. Cuando Cristo sana, sana para siempre, jamás. Cuando Dios levanta un paralítico, dice: nunca más volverá a la silla de ruedas. Nunca tomará su muleta y sus bastones. No podemos mentir a través del Espíritu Santo. Y la fama corre, y la fama corre. Pero en la iglesia no se ve. No se ve nada de lo que ellos predican y hablan.
Por lo tanto, aquí está la misericordia, pero no quieren entender. Por tanto, yo le aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que sea rico, vestiduras blancas para vestir, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Desnudez espiritual, quedar desnudo, o sea, que tenían y Dios se lo quitó y quedaron desnudos. Desnudo de la gracia de Dios. Para predicar hay que estar sazonado. Yo puedo decir grandes verdades y las digo con gozo, y la gente las toma con gozo y alegría. No hiero a nadie, porque el Espíritu no hiere. Pero los hombres de los púlpitos dicen: saquen a ese adúltero, sale para afuera, adúltero, mándate a cambiar de la iglesia. Esa es la autoridad que tiene. Avergonzar a las almas que le costaron a Jesucristo la crucificación, la derramación de su sangre en la cruz. Y eso ellos lo toman como autoridad. Esa no es autoridad. La autoridad es palabra de ciencia. Saber pasado y presente de una persona y no gritárselo, ni avergonzarlo. Tenemos que administrar muy bien los dones del Espíritu. Y nadie le avergüenza a nadie. Cuando Dios sale y habla, le habla a la persona. Y la persona recibe y llora, porque era el mensaje que ella necesitaba. Eso ya se echó para afuera. No está en la iglesia. ¿Cómo puede un hombre predicar 15 minutos y quedarse dormido en la banca o en el sillón que le tiene? ¿Cómo un hombre puede levantarse apenas y todos se levantan, 10.000 se levantan? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Idolatría! Y la idolatría es hechicería. Viene de Roma. Amén. Señor. La hechicería viene de Roma. Y el sello es el siguiente, predicando. Yo quiero que ustedes despierten de alguna vez, que estén al día en lo que sucede. Mientras estaba en Canadá, hice una campaña. Las campañas son de 3 días y se gozan, pero conseguí con un cubano que me diera 7 días en su iglesia para hacer la campaña. Realizamos la campaña. Estuvo preciosa. Dios empezó a hacer lo mismo que hace en todas partes cuando yo voy a algún país. Bautismo con Espíritu Santo. Había una familia completa en la primera banca. Y cuando estaba predicando, ellos se subieron de la banca y los pies empezaron a pegarle al suelo así. Los 8 pies así. Y ellos trataban de sujetarse. Y los pies saltaban y estaban tomados por el poder de Dios. Eran 2 hijos del cubano que habían claudicado y apostatado de su fe, porque su padre era un gran evangelista, y lo liquidaron y lo mataron y lo desechó su corporación, porque Dios lo empezó a bendecir y no podía ser más grande que su obispo, y se fueron al mundo. El hombre era constructor de edificios, y cuando Dios le habló a través de palabra de ciencia, él cayó de rodillas diciendo: Dios me ha descubierto. A mí y a mi casa los ha descubierto Dios. Yo le pido a mi esposa y a mis hijos que los reconciliemos, porque no podemos hacer caso omiso de lo que el Espíritu Santo dice. Y él dice que vino, que las familias se reconciliaron. Y la iglesia que él tiene dice: yo prometo a Dios que aquí voy a hacer un estudio de televisión para todos los evangélicos, y lo hizo y está con el estudio de televisión. Él lo pagó, era un hombre millonario. Pero en la campaña siguió y creció bastante, la gente venía. Llegó el momento que el pastor de la iglesia me dice: la pastora, mire, lo han mandado llamar a mi esposo, va a estar 3 días afuera y llega al final de la campaña. Y yo le dije: ¿a dónde fue? A Roma, me dijo. Bueno, yo, como era visita, no podía preguntar más, pero en Roma también hay iglesias evangélicas. Terminó la campaña, había más de 20 personas que habían recibido la salvación, bautismo con Espíritu Santo y sanidades. Y cuando él llega, toma dominio de todo. Me dice: espera un rato, me dice, yo tengo que tratar con las almas perdidas. Tú ya terminaste la misión que te encomendé, así que siéntate y yo me hago cargo de la iglesia. Amén, gloria al Señor. Dije, ¿verdad que haya terminado?
Y él se sube arriba. Y arriba estaban los diáconos. Uno era empresario, el otro trabajaba en un diario de mucha importancia en ese lugar, y eran cristianos bien convertidos, era un anciano. Y él dijo, desde ahora, y abrió una carpeta, desde ahora nuestros principios van a cambiar un poco. Desde ahora nosotros, yo nunca he sido católico, voy a leerle a las personas que aceptaron a Cristo, les voy a leer esta partitura de la Escritura, y eran solamente mandamientos católicos. Obediencia a la Madre Iglesia, sujeción a la Madre Iglesia, no al pastor ni a Cristo. Entonces, cuando él empezó con eso, el anciano se levanta y le dice, apóstata, eso no es palabra de Dios, cállelo, dijo. Lo sentaron. Y además de eso, tenemos que bautizar a los niños, como dice la Madre Iglesia, por aspersión en la cabeza. Y ahí ya se revolucionó todo. Muchos hermanos dijeron, no, este hombre se vendió. $10,000 está pagando la ramera por un pastor en Canadá. $10,000. Si esa cantidad llegara aquí a Chile, muchos se venderían, pero yo no vendo mi prostituta por un plato de lentejas. Lo que tengo vale mucho más que eso. ¿Quién es la iglesia que bautiza a los niños? ¿Qué iglesia bautiza a los niños? Hay una iglesia evangélica que también bautiza a los niños. Amén, así es. Bautismo por aspersión. Bautismo significa sepultar. Sepultar una persona en las aguas. Léase Romanos capítulo 6. Muertos al pecado, sepultados juntamente con Cristo en las aguas. Sepultados. El hombre muere sepultado. El pastor tiene que hacerlo. Y luego resucita con Cristo Jesús, Señor nuestro. Deja el mundo y siga a Cristo. Ese es el paso apostólico, lo que todos ustedes lo han dado. Pero ¿por qué bautizar a los niños? Porque son ecuménicos. Tienen alianza con Roma. Por eso que están tibios. ¿Qué dice Dios? Los vomitaré de mi boca. Qué terrible el vómito. Creyendo, gente que vive ahí, creyendo que están en la voluntad de Dios, pero están siendo engañados, porque están convertidos a la iglesia grande, le dicen ahora. Están convertidos al templo, a la casa de Dios. Y lo que Dios quiere es que nos convirtamos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso que están ciegos, por eso que están sordos, por eso que el Espíritu Santo ya no habita en medio de ellos. A mí me da tanta pena, yo estoy en la brecha, estoy metido por ellos, porque tienen que despertar. Dios tiene que levantar un hombre con unción y con poder de Dios, para que las cosas cambien, porque Dios no va a permitir que tanta gente se vaya al infierno, que sean reprobados. Por tibio Dios los va a reprobarlos, y reprobarlos significa que no tienen de entrada al reino de los cielos. Y yo les pido la oración a ustedes por ellos. Métanse en la brecha para que llegue la luz de la palabra y la unción de Dios, para que esto cambie. Son las señales de la postrimería de los tiempos, porque dice la palabra: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Que mande Dios un espíritu de arrepentimiento, que mande Dios un espíritu de convicción de pecado sobre nosotros. Una reunión atrás vino el Espíritu Santo y tocó a nosotros. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Amén. Y yo me levanto y salgo aquí adelante y dése cuenta que Dios, el Espíritu Santo de Dios en mí, empezó a llorar por mis ojos. Cantidad de lágrimas como nunca había derramado esa noche, Dios derramó por la iglesia. Lloró por la iglesia a través de mis ojos.
Y amén. Era un llanto de angustia que tenía. Ay, asómame. Sí, mi Dios. Y se asomaron las lágrimas de Dios. Porque Él ama un remanente. Él tiene un remanente. Y cuando se hace su plena voluntad, Él se llena de gozo por la obediencia. Aleluya. Porque estamos obedeciendo a su palabra en tiempos tan críticos y modernos como está viviendo la iglesia evangélica. No cambiamos el cántico, no cambiamos la alabanza ni menos la palabra. Dios se glorifica en medio nuestro. Dios nos consuela. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y a toda la justicia. Y nunca echaremos a Dios para afuera. Nunca. Y tenemos recibimiento de Espíritu. Ya ningún burlador, ningún falso profeta, ninguna doctrina errónea puede entrar a esta casa de Dios. Porque los profetas profetizan y lo avergüenzan y salen fuera. Yo soy profeta, dijo una, y profetizo esto y esto. Usted no es profeta. Así que dijo una, para afuera. Usted está mintiendo al Espíritu Santo. Líbrese, para afuera. Usted me echa para afuera, me meto por la otra puerta, también te mando fuera. Porque no perteneces al cuerpo de Jesucristo. Devuélvete de a donde vienes. Y se fue. Tenemos que tener la autoridad de Jesucristo en estos tiempos. Porque el diablo tiene mayor personalidad que los mismos evangélicos ahora. Y los convence y creen a la mentira y no a la verdad. Y el origen de la mentira está cuando Eva fue engañada por el diablo. Ah, sabe Dios que si comieres del fruto caerá la venda de tus ojos y seréis como dioses, porque sabéis el bien y el mal. El bien lo conocía, el mal conoció, dejó la entrar. Nosotros no podemos estar claudicando dos pensamientos. Si Jehová es Dios y están aquí, sigámoslo. Oíd en pos de mal. Devuélvete de a donde veniste. Si la palabra llega a tu vida, si el consejo te restablece y te levanta, confía en Jehová con todo tu corazón. Soy proveedor del avenimiento de Dios. Él dijo que venía a buscar la iglesia, que hay, el lugar está preparado. Y yo pregunto, ¿cuántos de ustedes quisieran danzar en el mar de cristal y cantar el canto de Moisés? Tenemos que cantar el cántico de Moisés, el cántico de libertad, porque estábamos cautivos en las falsas religiones, pero Cristo nos ha hecho libres. Cristo nos ha hecho libres. Proclamamos la libertad para aquel que está encadenado. Proclamamos libertad para el afligido. Proclamamos libertad para aquellos que tienen traumas. Hacemos liberación en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ayuno que es más grande que Satanás, el diablo. Y ese se llama Jesús. Él es el más grande y está a tu lado, a tu favor. Es tan ciego y desnudo. Quiero terminar, si Dios quiere. En 1 de Timoteo, esto lo que estamos viendo, lo que estoy diciendo lo confirma la palabra del Señor. El carácter de los hombres en los postreros días. Y Apocalipsis está hablando, Juan, de los postreros días. No es coincidencia, la palabra se interpreta a sí misma. También debes de saber esto. Eso es muy importante que usted lo sepa. Yo se lo estoy diciendo para que usted lo sepa. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. A estos evítalos. Isaías dice: salir de ellos, pueblo mío. Sácate el yugo de la esclavitud. Sácate el yugo de las tradiciones y costumbres de hombre y colócate en la palabra de Dios. Y tú y tu casa serán bendecidos cuando hallemos la brecha y la voluntad de Dios. Este mensaje es para todo Chile, porque viene un avivamiento genuino y verdadero, y Dios te necesita a ti, y Dios te necesita a ti. Los que te despreciaron, aquí Dios te reconoce como hijo legítimo y verdadero del reino de los cielos. No estoy sacando ni robando almas, las almas le pertenecen a Dios. Usted le pertenece a Dios. Y si usted escucha la voz de su pastor, búsquelo, porque las ovejas oyen la voz de su pastor y lo conocen y lo siguen. Que Dios bendiga su palabra. ¿Cuántos le extendieron? ¿Cuántos quieren ser liberados de estos amadores de sí mismos, de estos ávaros implacables? ¿Cuántos quieren ser libres? El Señor está aquí para cortar cadenas. El Señor está aquí para hacerte libre. Que puedes levantar los brazos, glorificar a Dios. Para eso Dios te creó, te formó. Dios busca adoradores, dice la palabra, que lo adoren a Él en espíritu y en verdad. Dale, adoradores, busca que Dios le adoren. Y aquí hay varios que en algunos lugares no pueden glorificar a Dios porque le tocan la campanilla, porque no quieren que sea más grande que su obispo. Ojalá quieran 50 o 100 Ángel Duranes en mi iglesia. Yo sería la persona más feliz y más contenta, porque serían hombres y mujeres ungidas que llevan el mensaje de Dios, tajante, cortante, pero lo llevan. ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! ¡Bendito sea Dios! Estamos, dice la Biblia, viviendo en tiempos peligrosos para la iglesia. El peligro está afuera. La gente pide su vida afuera, pero está hablando a nosotros. Tiempos peligrosos. Amén. Ponga la radio usted y va a escuchar a puros burladores. Amén. Amén. Así es, Señor. Burladores. Se ríen de la palabra de Dios. Y son los que tienen el poder. El poder adquisitivo, el poder del dinero. Pero el Señor nos dice a nosotros, no es que yo quiera consolarlo, la Biblia lo dice. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Usted haya sido una persona de estos 20 años en una banca, pero usted fue un cristiano sincero con Dios. Usted buscó a Dios con toda la fuerza de su corazón. Dios lo tiene apuntado en el libro de la vida. Y si no lo dejaron hacer nada porque quieren hacerlo todo ellos, no es su culpa. Ellos pagarán por ese pecado de no nombrarlo guerrero espiritual. Los guerreros espirituales no necesitan estrellitas ni jinetas. Los guerreros espirituales no necesitan púlpitos ni micrófonos. Ellos están en todas partes. En las calles, en las plazas, en las cárceles, en los hospitales. Ahí está. Ahí está, su altar está ahí. Donde están los necesitados. Esta es una escuela donde se vienen a educar. La escuela de Israel. Para que lleven el mensaje tajante, cortante, ungido por el poder de Dios.
Sea bendito el nombre del Señor. Terminó el mensaje. Amén. Los tibios. Y recomienda que limpien sus ojos con colirio porque están ciegos. Usted le habla y la tradición es tan grande, tan magnífica en poder satánico, que ellos son sordos y ciegos, no ven. No ven. Se levantan muchos falsos cristos en estos tiempos y llevan a la gente a la muerte, todos. El cuidado que hay que tener es eso, no convertirse la iglesia evangélica en sectas religiosas. A mí no me manda ninguno de Estados Unidos. A mí me manda Cristo. No pertenezco a ninguna corporación, porque a mí me ungió Dios. Y puedo predicar con toda libertad, porque no me puede decir nadie a mí, sé más tolerable. Cubre el pecado con un manto de misericordia y mucha gente te va a seguir. No puedo hacerlo. No puedo cubrir el pecado con un manto de misericordia. Yo hablo por televisión contra el pecado. Y hablo en radio contra el pecado. Si me cierran los programas, si me han echado de alguna radio, es por lo mismo. Pero no digo las personas. Entonces pongo palabras sabias en mi boca. Porque a Jesucristo los fariseos querían matarlo y lo acusaron. Por la moneda querían acusarlo, ¿se recuerdan? Lo perseguían, por eso él hablaba en parábolas. Para que el entendido entienda. Y aquí digo yo, el entendido entiende. Lo que Dios quiere decirle, el entendido entiende lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Amén, hermano. Los tibios que se calienten. Amén. Y el que está ciego, limpia tus ojos con colirio. Para que veas la realidad. En el pozo cenagoso que estás muriendo. Y Dios quiere sacarte de ahí. Quiere darte vida y vida en abundancia. A ti y a tu familia y a tu casa. Y esta tarde Dios lo va a hacer contigo.